Gloria a Jesús. La Biblia está desfasada. La Biblia ya está descontinuada. El Antiguo Testamento ya no nos sirve hoy en día. Vamos a hablar de ese tema hoy. Dejen el relajo, señores. Si tú ves que yo no aplaudo al principio, porque normalmente yo no estoy de acuerdo en ninguno de los temas que tú traes aquí. O sea, tú no tienes más... Ese tema no lo traje yo. Tú no tienes más recursos. O sea, porque cada vez que tú te sientes en ese asiento, valga la redundancia, que un asiento, tú solamente hablas de Es que mi misión es acabar con la mentira de la religión. Tú no puedes hablar de la corrupción, de la delincuencia. Mi misión en este programa es acabar con las mentiras de la religión. De las religiones. Porque de la religión. Son más de 3.500. No, la religión en general. Son más de 3.500. De la religión en general. 4.200 para corregir. Todo lo que sea religión. Si tú no manejas número y estadística, tú no te me puedes sentar ahí. Todo lo que se llame religión va a ser abolido. 4.200 y existen cientos de ramificaciones en cada una. Y la más grande es... ¿A cuál secta tú perteneces? Islam. El Islam. ¿A cuál secta tú A perteneces? la de Cristo, que es Jesús. Ya, pues, Venga, tú yo tengo reconoces que es una yo secta. tengo una pregunta para introducir el tema Claro. en este momento, y es esta. Según un grupo de evangélicos pentecostales especialmente, cuando Jesús murió en la cruz, automáticamente dejó abolida en la cruz la ley y el Antiguo Testamento. Y yo me pregunto, si tú vas al Nuevo Testamento y te encuentras que el Nuevo Testamento es un libro de citas del Antiguo Testamento para expresar que es el cumplimiento de lo que es el Antiguo Testamento, por lo tanto, si el Antiguo Testamento está abolido, ¿qué diablo es el Nuevo Testamento? Por lo tanto, el Nuevo Testamento no tiene ningún sentido y bajo esa premisa, toda la Biblia está totalmente abolida con la muerte de ¿Tú Cristo. sabes por qué yo se estoy no ha de vuelto? acuerdo. ¿Sabes Yo por qué se estoy no ha de acuerdo. vuelto? Porque lo crucificaron en una cruz. Si lo hubiese crucificado en un boomerang, viene de una vez. No, Sí, es verdad, es verdad. Mira. Oye. En un boomerang. Va y viene. Ojo, que a Jesús no lo crucificaron en una cruz. Si Vamos a hubiese estar crucificado claros. En un madero. Vuelve otra. No, Un a madero. Jesús lo crucificaron en un madero, no en Madero. una cruz. Mire, Vamos déjame a estar decirte La cruz se algo. inventó después. Oigan algo, yo tengo una teoría que hace un tiempo la estudié, pero no sé si será verídica, por eso digo una teoría. Se dice que ya cuando Jesús estaba en la cruz, ya él lo había matado. Él lo pegaron muerto. No, vamos a comenzar por ahí. Al loco lo pegaron muerto. Es una blasfemia. Milkina, qué duro está eso. Rubén, yo estoy de acuerdo con ese ¿Por planteamiento. qué tú estás de acuerdo con este planteamiento? Porque yo soy una persona que es coherente con sus conceptos. Wow, sí, coherente, súper coherente. Con sus Y yo, conceptos, claro, con los conceptos que creo. Y yo personalmente Ajá. no creo que Jehová sea el padre de Jesús. De ese tema lo hablamos. Sí, ya. ese tema. Entonces yo Si soy tú de no los viste que ese cree. tema, vaya al Claro, video vaya y donde lo véalo. dice. Yo soy de los que cree que Jesús no estaba de acuerdo con las leyes de Jehová. Ok. Eso lo vemos, por Ya viene ejemplo. gente a traer de que Jehová no dijo, Tú Permiso. me tienes alto en TikTok. con Por lo mismo. ejemplo, tú nunca vas a ver que Jesús guardó el sábado. Eso tú nunca lo vas a ver en la No, Biblia. espérate. No. Según, permiso. No. Permiso. Según la ley del Antiguo Testamento, Ah, bueno, ok. usted ni siquiera Ya, podía sí, salir sí. de su casa. 1000 pasos tú no puedes Mira, dar 1000 pasos. príncipe, No podía. Lo primero está que de la historia de Permiso, Jesús está espérate. relatada menos de un 10%. Déjame hablar porque yo no te interrumpo, déjenme hablar. Quiero agregarle un detalle interesante a eso que tú vas a hablar ahí. Voy Termina, para allá. termina. Según la ley que está en el Antiguo Testamento, usted no podía ni siquiera salir de su casa. Y vemos a los discípulos de Jesús, lo dice textualmente la Biblia, no me estoy inventando eso. Y según la Biblia, Jesús salió con los discípulos a recoger granos en día de reposo. Sí. Entonces, había muchas cosas que Jesús no estaba de acuerdo. Jesús le decía, usted en su ley dice, ama a los que te amen, pero yo les digo, ama aún a los que te aborrecen. Ama aún a tus enemigos. Muy contrario a lo que predicaba el Dios del Antiguo Testamento. Entonces, Jesús no estaba de acuerdo con muchas leyes de Jehová, porque Jehová es el Dios solo de Israel. Nosotros no somos parte de Israel. Son muchas mentiras. Entonces, yo sí creo que con la muerte de Jesús hubieron muchas cosas que Ven, cambiaron. te voy a Tú desmontar- sabes te voy a que quería, desmontar tú la sabes que, pequeñita idea que quería tiene antes de que tú Jehová. entraras a esa discusión, quería solamente agregar un dato Tú histórico vas para la a gente. agregar cosas Dale, satánicas dale. también. No, tú vas a seguir mismo, tú vas a seguir. Nada Tú bueno. sabes que cuando... ¿De dónde nace el concepto de guardar el sábado? Nace básicamente de Del descanso cuando- de Jesús, de Jesús, no de Dios, cuando crea De el los universo. dioses, porque fueron los dioses ¿Qué que crearon. Dios? Eso te lo metió el diablo en la No, mente no. ahora. El Génesis dice- aprovecho. Berechí bara Elohim. Aprovecho. Cuando el pueblo de Israel vagaba bajo la promesa de Dios de la tierra prometida, vagaba en los desiertos, Dios, para que no se muriera de hambre, Jehová, pues decidió darle maná. Y le dijo, miren, hay un día
de esos días que yo no le voy a dar maná a ustedes. Ese día ustedes tienen que guardarlo. Y no guarden el maná como tal porque se daña, porque era un producto orgánico, básicamente. Claro. Entonces, el maná que llovía o que se producía era, para muchos, era una simple máquina. Era una máquina electrónica que producía maná. Y entonces, el día sábado era el día para limpiar la máquina. Y por eso el sábado no se le daba maná, porque ese día se limpiaba aquella famosa máquina que producía, que expandía el maná. Es un dato que quería darle, que se está hablando de eso científicamente. Desde tu Pues sí, cosmovisión, Jehová, desde tu Jehová. cosmovisión, hay una nave arriba. Jehová sacó el pueblo de Israel. ¿Y Jehová tú te pensás que era magia? Una pregunta. ¿Y qué de extraño puede tener que ser una máquina? Tenía que ser con magia. es que lo más lógico- Maná movió una mano. lo Dios más movió una mano y decía, lógico es que- llueve es maná. eso. Ascona. Dios no hace magia. Entonces, Ascona. ¿por qué no era Es lo una más lógico máquina? que ¿Por qué no era una máquina? No, eso Ascona. es lo más lógico. Jehová sacó al pueblo de Israel de Egipto para el desierto de Egipto. Y mucha gente no sabe eso. Sí, sí, así, así. El El Sinaí le Sinaí pertenecía a Egipto es de en parte ese de tiempo. Y que se sepa Y ojo, que se Jehová sacó al pueblo de Israel de Egipto para matarlos en el desierto. perdóname, para Para matarlos en el desierto. Y los mató Porque en la el desierto. generación que entró a la tierra prometida no conoció la esclavitud porque nació en el desierto. La generación que salió de Egipto murió en el desierto. Josué y Investiguen. Caleb fueron los únicos de los que salieron de Egipto, de los prácticamente 2 millones de personas. Y que se entraron sepa, a la tierra y prometida. perdóname, que se Fueron dos sepa, personas. y que se sepa que todavía... Señores, ustedes cuando manejen conocimiento, ustedes utilizan un micrófono. Mientras ustedes no manejen historia ni nada, no pueden hablar y estar opinando de cosas que ustedes no saben. pues no opinen. Porque lo importante ante Dios era el Neshemá del hombre, el Neshemá con que se creó al hombre de Israel. ¿Qué pasa? A Dios no le interesaba la cantidad que pudiese salir de Egipto, que era esclavo de Egipto y era presidente de Israel. A Dios le interesaba que esa genética de Israel pudiese ser limpia, porque recuérdate que en el sacrificio hay cambios y era necesario que esas personas fueran sacrificadas para esas personas que iban a entrar, que eran los hijos, y que fue Caleb y Josué, que entraron y vieron la tierra prometida, pudiese entrar de manera santificada. Pasa lo mismo en el arca de Noé. ¿Cuántos se salvaron en el arca de Noé? Un grupito de animales y como 2 o 3 que habían, una familia sola. Entonces al Se final salvó a un Dios chingo no le ahí. interesa la cantidad. Tú y yo somos lo mismo en esencia. Nosotros lo que nos divide es este cuerpo que es de barro, que es la tierra, pero nosotros tenemos el mismo espíritu y tenemos el mismo aliento de vida que es Dios. Bueno, Mira, profundo. Pregunta para Ascona y para Rubén. ¿Cuál es la peor esclavitud? Voy para allá, espérate, antes de responder esa pregunta. Espérate. La que está en la mente. Atención. El ¿Cuál es la pueblo peor se esclavitud? mantenía Pero esclavo, aumentando en quiero el hablar desierto. acerca de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Quiero hablar de eso. Vaya que yo y voy. quiero decirle a todos ustedes que jamás, nunca el pueblo israelita fue esclavo en Egipto. No existe ningún documento que lo pruebe. No existe ningún vestigio. No existe ninguna estructura. Jamás el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Al día de hoy no se ha podido probar. No existe datación de asentamientos humanos. No existe datación de la cultura de Israel. Sencillamente el pueblo egipcio era el pueblo que vagó en el desierto. Correcto. Sencillamente. El pueblo de Israel. Bueno, hace un rato yo... Sí, porque al brujo no lo han dejado hablar aquí. Y que se sepa, el pueblo de Israel no existía. Existía el pueblo judío. Sí. No existía el pueblo de Israel. Posteriormente, después fue que se creó y que los americanos se inventaron en su vaina, se inventaron eso. Ay, perdóname que me van a montar el video. Se inventaron su asunto. quemar la visa. Y miren como de 50 años creado un Estado. Miren todos los problemas que tenemos. Porque los Pero americanos- bíblicamente, los americanos dicen bíblicamente. una cosa, los rusos dicen otra, los chinos dicen aquella, bueno, en fin. Pues seguimos bíblicamente. Hace un rato yo estaba viendo un video que me mostró el compañero aquí, muy chistoso, pero muy real a la vez. Cuando él dice, vamos a leer la Biblia Valera y en el momento que diga la verdad paramos. Y No, el error. El error, desde el primer momento, no dice nada que razone. ¿Cómo tú me vas a decir a mí, tú me vas a meterme en una cabeza humana que razone, que tiene conciencia, que un Dios que es amor, un Dios que es todo, un Dios que es proveedor? Cliché de todo ateíto. Por dale, que te lo vamos a responder. No soy ateo, si te puedes fijar, no soy ateo. Soy un tipo que tiene sus convicciones muy claras. Simplemente no me dejo meter un enema de todo el mundo, ¿me entiendes? Dale. No, pero te vamos a Un responder. enema es para Te vamos- limpiarte, te vamos tú a sabes, dejar para los lavarte. Como te decía, como un Dios que es proveedor, que es amor, va a agarrar y di que para yo
mantener la pulcritud y la limpieza de la humanidad, de que yo voy a agarrar a todo el mundazo, lo voy a matar, y nada más voy a dejar una hembra y un varón de cada uno para meterlo en un arca. Y que se llame todo el mundo con todo el mundo ahí, y primo, hermano, con tío. Cultura sumeria. Tiene que ver lo que dicen los sumerios. sobre Mira, esa historia. bíblicamente, Búsquelo en la historia sumeria eso. bíblicamente, el cristiano jura que, por ejemplo, en cuanto a el cautiverio del pueblo judío en Egipto, la gente jura que el pueblo de Israel estaba sufriendo en Egipto, recibiendo latigazos. Sufriendo fue en el desierto, fue que sufrieron de verdad. Entonces, tú, por eso hice la En pregunta. la Biblia no dice eso. Sí, pero el cristiano, por las películas que hay, tiene eso en la mente. Sin embargo, la peor esclavitud que puede tener una persona es la esclavitud sentimental, la esclavitud mental. No es posible que a ti te estén dando No, niño, latigazos. niño, no, el hambre pica, niño. Espérate, sí, pero en el sentido de que el pueblo de Israel estaba en buena posición en Egipto. O sea, según la Biblia, Comían bien. según la Biblia, Israel duró 400 años en Egipto y, según la Biblia, el último rey de ese tiempo fue el rey que dijo, yo quiero construir una vaina y lo voy a poner a trabajar. Fue el último rey. Y ahí dijeron, no, espérate. Aquí estamos demasiado bien, tú no quieres esclavizar, vamos a rebelarnos. Vámonos de aquí. O sea, Pero eso no es fue lo- posible que a ti te eso es estén lo que dice tratando yo mal. que pasó ahí. Que a ti te estén tratando mal, te saquen de Egipto y después al otro día tú digas, no, yo estaba mejor en Egipto. Exacto. Pero señores, Estaba esclavo, si mi rey, analizamos, estaba bien. Mírame, pero si analizamos, estaba bien. Estábamos en PESA y tú sabes información y que yo creo que tú cogiste algo de ahí, pero también voy a coger. Mírame, Coge lo que tú quieras. El pueblo de Israel, alabado sea el Señor, no estaba mal, como tú dices, en Egipto, esclavizado porque tenía la mejor comida. Pero adivina por qué era. O sea, el pueblo de Israel tenía un nivel espiritual bastante amplio y bastante alto. De hecho, esas grandes pirámides que vemos en Egipto Eso es mentira tuya. eran Mentira. permiso. El intelecto que tenían los Mentira egipcios, suyo. El intelecto que tenían Mentira del pueblo de suyo. Israel, Rubén no quiere que te se interrumpa, reprenda al pero no me diablo. hable de las pirámides que estaban ahí cuando ya el pueblo egipcio llegó. Estaban ahí, no hable mentira. No, Incluso hay- son muchas oye, mentiras. se ha quedado Ellos le daban creer. buena comida, buena Hermano. comida porque ellos le decían, este es el plano, hame esto. Y esos tigres tenían un intelecto divino de parte del cielo y lo Que construían. se te rompa el teléfono y no la Loco, mesa. las pirámides son construcciones ancestrales de otras civilizaciones. mucho Pero más ya, atrás. pero una pregunta, Ay, piensen, viejo. ahora pongan en no contexto, tiene pongan en sobre- contexto, quién me puede contar la historia de Moisés brevemente? Yo te puedo decir algo. Fíjate algo. Aproveche, no, pero la historia que cuenta la Biblia, cuéntela un segundito para... No, Bueno, es que yo no tengo la historia la historia de precisa. Moisés Básica. es una historia repetidísima. Perdóname, repítela pero brevemente en un Mira, minuto. la historia es muy básica. Ramsés y Moisés eran hermanos de crianza, no eran hermanos de linaje, de sangre. Y Ramsés, por lógica, fue quien heredó el trono. Se dice que Moisés fue quien se rebeló en contra del reino y libertó al pueblo y Eso- lo guió por el desierto, Entonces, etcétera, etcétera. entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Qué me da la impresión a mí de que Moisés no era que él tenía un llamado de Dios, que Dios le dijo míralo que ahí, míralo ahí, libertara, míralo ahí. simplemente que él quería tener su propio reinado. Míralo ahí. Tenía- Entonces, quería tener su ¿qué propio- estamos hablando? Estamos hablando primero, es una historia que se repite muchísimas veces, se repite Claro. con Enki Enlil, se repite con Rómulo y Remo, se repite aquí en la isla con Bonayel y Marú, se repite con toda la creación, es más, se repite Hasta con Martin Luther King. se repite con dos personas importantísimas, que es Isaac e Ismael. Se repite, dos hermanos que pelean, Adán y Eva, dos hermanos que pelean. ¿No le parece a ustedes extraño? Entonces, en el ¿Dónde caso Adán y Eva pelearon? Adán y Eva no, a Caín y Abel. Caín y Abel. Gracias, iluminado. Sin usted no sé qué podría hacer de mí. Ahora le está Entonces, dando- usted- entonces usted está- ¿qué, y no le qué siento quiero, gloria aquí. Usted qué tiene que quiero- darle la gracias, honra mira, a Dios, no a mí. ¿qué quiero decir con esto? Usted no se encuentran extraño que Moisés, que nunca tuvo que ver técnicamente con el pueblo judío, porque fue un niño que fue rescatado milagrosamente de las aguas, una historia que se repite 30 veces, que fue rescatado de las aguas y fue criado como un rey, como un príncipe, pero a la hora de heredar el trono, ¿quién lo hereda? Ramsés. Pero ¿quién era el querido por el pueblo? Moisés. Entonces, ¿quién se va con su gente? Moisés. Entonces no es una historia, no es una batalla de ego. es una batalla de ego, no es una Ojo. batalla de dioses. Ojo, que también se dice. que Cuidado, las perdóname. señales- Cuidado si fue expulsado realmente. No, las señales que hizo Moisés frente a los egipcios, se dicen que esos egipcios que copiaron las señales que hacía Moisés, era porque Moisés era discípulo de esos brujos que copiaban a Moisés. Cuando Moisés convertía el palo en serpiente, dice que ellos copiaron también el mismo truco de Moisés
porque Moisés había aprendido magia en Egipto. Es que Moisés era ateo. No. Moisés era un tipo que no era creyente. Moisés antes. No. Oye. Tenía- no, tenía- no digas Moisés eso. tenía que representar Dame algo para que la gente lo pudiera seguir. Eso Y no, otro eso dato, no. Escúchame. otro dato histórico. Eso no, otro porque- Si dato vuelve a decir eso, te histórico. apagamos Los el micrófono. egipcios. Quita el los micrófono. egipcios Está no quitado el son- micrófono. No, Los que egipcios. usted está hablando de aberración. Los egipcios no son ateos. Nunca lo han sido. Los egipcios incluso. Se supone que Moisés era monoteísta. Pero los egipcios eran politeístas. Y Moisés fue criado como egipcio. Por lo tanto, Moisés creía en diferentes dioses. Ateo no podía ser. Porque en esa época no existía tal Y cosa con la como alguien salsa fue que no tuvo una creyera. intervención con el Dios verdadero. Incluso Claro se le que decía sí, tenía ateo, lepra en su se le corazón. decía ateo en ese momento a la persona que creyera en un solo Dios. A él se le decía ateo. Más sin embargo, Eso no fue había un dron, forma de que en esa pero fue- época... Oye, pero Otro dato nunca creyeron en histórico, Dios. otro dato histórico sobre lo que dicen que Moisés no existió. Otro dato histórico es que se dice que cuando Egipto o los egipcios desterraban a una persona, lo borraban de su historia. Entonces, eso es interesante estudiar esa parte. Pero si tú te pones a buscar el principio de todas, mire, a mí no me gusta hablar tanto del mismo tema, pero el principio de todas las historias, de todas las historias es la cultura sumeria. La de Noé también. Perdóname. El principio, no te hagas loco profundo. Tú sabes que el principio Que de toda la la de historia... Noé copiada de los sumerios también. es lo que Exactamente. estoy Entonces, el principio de toda la diciendo. historia, perdóname entonces. El principio de toda la historia es la historia sumeria. La historia sumeria te habla acerca de que dos hijos, Enki y Enlil, hijos de Anu, que vinieron a la tierra a crear a la raza humana para que sirviera para extraer oro, y lo dotaron de inteligencia, y la inteligencia que dotaron a la raza humana, esa inteligencia le molestó a Anu porque eso era una especie de ejército que había creado Enki para luchar en contra del imperio que tenía Anu, y Enlil derrotó. Entonces, Enlil en este caso, ¿quién es Enlil? En este caso, Enlil es Ramsés. ¿Quién es Enki en este caso? Enki es Moisés, que se lleva a su pueblo. ¿Quién es desterrado? ¿Quién es desterrado? Lucifer es desterrado. Entonces, cuando nos ponemos a pensar, Moisés, Enki, todos, Enki y por supuesto, en la mitología nórdica tenemos a Thor y tenemos A Loki. a Loki. Loki, ¿quién es Loki? Hijo de Zeus. ¿Quién es Loki? Loki es el mismo Satanás. Entonces, en este caso, ¿quién representa a Lucifer en este caso? Moisés. Eso fue de relajo.